invitarlos allí desde sus hogares me acompañen en oración para el momento de la predicación. Vamos a rogar a nuestro Señor que nos guíe en la predicación de la palabra. Oremos. Padre Santo, nos acercamos al trono de tu gracia, confiados, Señor, en que eres nuestro único Dios verdadero, santo, justo, misericordioso, el eterno Creador que hizo los cielos y la tierra. No hay nada que se pueda ocultar delante de tus ojos. Y tuviste misericordia y gracia de hombres como nosotros, y nos permites formar parte de tu reino, y nos permites el escuchar tu palabra, el congregarnos para poder glorificar tu santo nombre. Te rogamos de una manera muy especial por este tiempo. Guíanos, Señor, en la exposición de tu palabra. Sea tu palabra hablando al corazón de tu pueblo, santificando y bendiciendo el alma y el corazón de aquellos quienes escuchan tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Usa al predicador, usa, Señor, al siervo que has dispuesto en esta oportunidad para predicar tu palabra. Así también te rogamos por aquellas personas que aún no te conocen, que tú puedas usar tu palabra con poder para la salvación de las almas perdidas. Salva, Señor, que tu iglesia continúe en el avance de tu reino, predicando tu palabra, expandiendo y promoviendo el evangelio. Te rogamos, Señor, permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé el discernimiento y guarde tu palabra en nuestro corazón en esta oportunidad. Bendice tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Saludos a todos, amada iglesia. Sean todos nuevamente bienvenidos en esta oportunidad. Vamos a iniciar nuestra clase bíblica por este medio, llegando a sus hogares, y los invito a inclinar sus rostros. Vamos a iniciar orando a nuestro Señor para que Él nos guíe, nos dirija en este estudio, para que nosotros, su pueblo, su iglesia, seamos santificados y que su nombre sea glorificado. Yo los invito allí desde sus hogares a acompañarme en oración. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día. Tu iglesia está en sus hogares, muchos de ellos, algunos solos, pero te damos las gracias, Señor, porque dispones estos medios para poder escuchar tu palabra, poder continuar estudiando, con el fin de que nosotros como iglesia seamos edificados, seamos bendecidos, fortalecidos por las enseñanzas de tu palabra. Padre, te adoramos en esta oportunidad, rogándote, Señor, nos asistas, nos dirijas, nos guíes en este estudio que vamos a tener. Que tu nombre sea glorificado en la santificación de tu iglesia. Bendice a aquellos quienes disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, y glorifícate en la exposición y en la enseñanza. No permita, Señor, que nada nos distraiga en este tiempo, sino que dispongamos de nuestro corazón y mente completamente para poder dedicarlos al estudio de tu palabra, poner nuestro corazón, disponer nuestra mente a la adoración en este estudio. Que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, hablando a nuestro corazón, redarguyéndonos, Señor. Gracias te damos por este tiempo.
Bendice tu palabra, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nuestro estudio en esta oportunidad se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo, capítulo 23. Y voy a dar lectura para ustedes desde el verso 20 al verso 33. Éxodo, capítulo 23, versos 20 al 33. Leo para ustedes. Dice así la palabra de nuestro Señor. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las tierras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Palabra de nuestro Señor. Nuestro pasaje se encuentra en el libro de Éxodo y podemos comenzar explicando el contexto de nuestro pasaje. Nuestro pasaje fue dirigido al pueblo de Israel, y este se encontraba en el desierto durante 40 años después de su salida de Egipto. Israel, en estos 40 años, la vida de Israel se caracterizaba por ser un pueblo rebelde y desobediente, un pueblo que se quejaba constantemente de Dios. Este era el pueblo de Israel durante el desierto. Pero también podemos recordar que antes que Israel fuese liberado, era esclavo de Egipto durante 400 años. Y ellos comenzaron a olvidar la verdadera adoración a Dios debido a la influencia de la cultura pagana, egipcia y politeísta.
Así que los israelitas conocían muy bien de cerca la vida pagana de los egipcios. Por otro lado, Dios, el Señor, en su misericordia, escoge a Moisés para liberar a Israel con mano fuerte. Recordemos que Dios envió las 10 plagas para liberar a su pueblo de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo de una manera milagrosa para llevarlos a un monte, al monte Sinaí. Ahora Israel está libre. Ahora Israel tiene a un Dios, al Dios verdadero, que no es Faraón, sino es el Dios verdadero. Y que ahora, para que este pueblo, el pueblo de Israel, vaya desarrollándose como una nación, el Señor le provee de leyes que le permitirán al pueblo de Israel a desarrollarse como una nación. Y es lo que precisamente nosotros encontramos en los capítulos 20 al 23 del libro del Éxodo. Dios deja por escrito algunas leyes para regular la conducta de Israel. Los 10 mandamientos en el capítulo 20, el capítulo 21, las leyes sobre los esclavos, acerca de los actos de violencia y responsabilidades de los amos y dueños. En el capítulo 22, las leyes sobre la restitución, leyes humanitarias. En el capítulo 23 trata acerca de las fiestas en Israel y termina finalmente en los versos 20 al 33, en medio de estas leyes que Dios hace a su pueblo. También Dios hace promesas y exhortaciones específicas para su pueblo. El día de hoy vamos a enfocarnos solamente en los versos 20 al 23 de nuestro capítulo, el capítulo 23, en el cual nosotros vemos que Dios, por medio de Moisés, quien era el que les guiaba al pueblo de Israel, hace promesas y pone también advertencias a su pueblo. Le provee de dirección para que el pueblo pueda obedecerle en todo. Y de allí el tema de nuestros versículos. El tema es la promesa de Dios para proveer de la dirección, de la guía, la bendición y el reposo para su pueblo. Ese es el tema que domina nuestro pasaje, los versos 20 al 23. La promesa de Dios para proveer dirección, bendición y reposo al pueblo de Israel. Y el título de nuestra enseñanza es Cristo, el enviado para guiar a su pueblo. Cristo, el enviado para guiar a su pueblo. Podemos entonces explicar nuestros versículos en dos partes. La primera parte, en el verso 20, veremos la promesa de un guía para su pueblo. La promesa de un guía para su pueblo. En los versos 21 al 23 veremos la promesa de la recompensa para su pueblo. La recompensa para su pueblo. Veamos entonces primero la promesa de un guía para su pueblo. En el verso 20, el texto comienza diciendo: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El ángel que guiaría a Israel es la promesa. Es una promesa incondicional, podríamos decir. Es una promesa que viene de la iniciativa de Dios y no del hombre. Es la iniciativa de Dios y no del hombre. Y esto consiste en que Dios enviaría a su ángel para guiar a su pueblo, a Israel, a la tierra que Dios había preparado. En el verso
21, el texto dice: guárdate delante de él, porque mi nombre está en él. ¿Quién era este ángel? ¿El ángel era Dios mismo? ¿Era alguna otra persona de la Trinidad? ¿Quién es el ángel que se menciona en este pasaje? En el Antiguo Testamento encontramos varios pasajes que pueden hablar de la misma manera, y en teología el término se lo conoce como teofanía. Esto es una teofanía. Una teofanía consiste en las apariciones de Dios mismo en el Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 31. Dice así: y me dijo el ángel de Dios en sueños. Esto le dijo a Jacob, diciendo: yo soy el Dios de Betel. Allí encontramos al ángel de Dios. También lo encontramos en Génesis capítulo 48, verso 15 al 16, cuando Jacob bendice a su hijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el ángel que me liberta de todo mal. Nuevamente se menciona al ángel en este pasaje, al ángel de Jehová. O cuando también en Éxodo capítulo 3, versos 2 al 6, Dios se le aparece a Moisés diciendo: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y le dijo: yo soy el Dios de tu padre. Nuevamente encontramos allí el ángel de Jehová. ¿Y qué le dice? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Esta misma escena también lo encontramos cuando el ángel de Jehová se le aparece a Josué. A Josué se le aparece el príncipe de los ejércitos. ¿Y quién es el príncipe de los ejércitos? Es Jesús, el ángel de Jehová. A Josué también se le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Era el príncipe de Jehová, era el ángel de Jehová, era Jesús mismo. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se le atribuye a Jesús. Él es quien se le apareció a Moisés, él es quien se le apareció a Josué. Él es Jesús quien guía a su pueblo Israel. Él los va a guardar durante su peregrinar, durante su camino, hasta introducirlos a la tierra prometida. Y de esta manera, hermanos, podemos encontrar a la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, a nuestro Señor Jesucristo. El Padre está en todas las partes, reinando, gobernando. El Espíritu Santo está obrando en los hijos de Dios, y Cristo está presente en el ángel de Jehová. Ahora bien, quizás los israelitas no lo entendían quizás de la misma manera como nosotros lo estamos entendiendo, pero ellos estaban seguros de que era Dios mismo quien estaba guiando al pueblo de Israel, porque ellos ya lo habían visto. Ellos habían visto cómo Dios los había guiado sacándolos de Egipto por medio de Moisés, quien los guió también. Dios mismo los guió en una nube durante el día. También Dios los guió por medio de una columna de fuego durante la noche. Por eso, para Israel no era algo novedoso que Dios esté nuevamente proveyéndoles de dirección. No era algo novedoso, a lo mejor era algo que ellos estaban esperando. Una dirección, un guía para que los llevara ¿a dónde? Al lugar que Dios había preparado para Israel. Esa fue la promesa que hizo Dios a su pueblo. Envió al ángel como guía para guardar a Israel y llevarlo hasta la tierra prometida, hasta la tierra que Dios estaba preparando para su pueblo. Ahora bien, no solamente les provee de una guía, una dirección, sino que también
les promete bendiciones o recompensas. Hasta aquí entonces vimos la promesa de una guía para su pueblo, quien es el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo. Ahora, en los versos 21 al 23, veremos las bendiciones y advertencias para su pueblo. Las recompensas que se presentan en los versos 21 al 23 tienen estas dos partes. La primera, si el pueblo desobedece, recibe castigos, sanciones. Por otro lado, si ellos obedecen, pues entonces hay bendición para el pueblo. Primero entonces veamos el castigo como recompensa por la desobediencia. El pasaje, el verso 21, en realidad es una advertencia. Ustedes lo pueden ver en el verso 21. Hay una advertencia y les dice: guárdate de delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es decir, guárdate delante del que te guía y oye su voz. Oye la voz del ángel de Jehová. Aquel enviado tenía la función de hablar las palabras de Dios, al igual que un profeta, pero era Dios mismo quien estaba guiando a su pueblo. Dios les dice: estén atentos a su voz, no seas rebelde. ¿Y por qué Dios les dice que no sean rebeldes? Dios ya conocía el corazón de Israel. Dios conocía a su pueblo, que era un pueblo duro de cerviz, y creo que Dios, al parecer, estaba tratando de hacer recuerdos de cómo ellos se habían rebelado contra Moisés. Dios proveyó a Israel a Moisés para quien los dirija, pero el pueblo se había rebelado contra Moisés en el desierto cuando ellos comenzaron a codiciar la comida de Israel de Egipto, deseando volver nuevamente a la esclavitud. Dios conocía realmente cómo era el corazón de su pueblo. Ahora Dios les dice: no sean rebeldes. No sean rebeldes, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Ahora, ¿cuál era la garantía de que Dios no perdonaría la rebelión del pueblo? Primero, porque el nombre de Dios está en el ángel, es Dios mismo. Y segundo, porque Dios ya lo había dicho antes. Dios ya había cumplido las advertencias y los juicios mucho antes, en capítulos anteriores. Si tan solo podemos recordar cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron porque Dios lo había dicho. O cuando Noé predicó al pueblo y a las naciones durante 120 años, diciendo que Dios traería juicio. Sin embargo, aquellos que oyeron lo rechazaron, lo menospreciaron, y Dios trajo juicio. También lo dijo en sus leyes, en las leyes de actos de violencia: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. En la Biblia podemos encontrar muchas advertencias y juicios de parte de Dios. La ley moral también dice: no tomaré por inocente al que tomare mi nombre en vano. Así que este pasaje se aplica a todas aquellas personas que salieron de Israel, pero no solo a Israel, sino que también a todos aquellos que salieron con Israel, porque recordemos que también muchos que no son israelitas salieron con él. Y dice que Dios no perdonará la rebelión, porque Dios es un Dios de justicia. La rebelión tiene como paga o como recompensa el castigo. Eso es lo que dice el texto. Segundo, vemos en nuestro pasaje no solamente el castigo o la paga por la rebelión, sino también encontramos la bendición de aquellos que obedecen al ángel de Jehová.
En el verso continúa diciendo, verso 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Podemos ver allí la bendición. Si en verdad tú escuchas la voz del ángel de Jehová, oyes sus mandamientos, oyes sus leyes y todo lo que él te dijere, aquí viene la promesa de bendición. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren y te llevaré a la tierra del amorreo. Esta bendición se aplica únicamente a aquellos que por la gracia de Dios son capaces de oír verdaderamente la voz del ángel de Jehová, la voz de Cristo. Dios reconoce a su pueblo. Dios reconoce al verdadero Israel aún en este pasaje, de que aquellos que verdaderamente conocen al ángel de Jehová, ellos recibirían esta bendición. Los guía, los da su bendición, y este pasaje demanda de su pueblo obediencia, demanda lealtad de cada uno de aquellos que le pertenecen a Cristo. En la Biblia nosotros vamos a encontrar cantidad de mandamientos. La Biblia está lleno de mandamientos, lleno de bendiciones, pero también de advertencias, de juicios y castigos. ¿Y por qué los estudiamos? Porque en ellas nosotros encontramos cómo agradar a Dios para ser semejantes a Cristo, regulando nuestra conducta y mostrándonos nuestras incapacidades de guardar los mandamientos que encontramos en su palabra. Y esta incapacidad que nos muestra es para nuevamente ir una y otra vez al ángel de Jehová, es decir, a Cristo una y otra vez. Y eso es lo que Israel debía hacer, de oír las palabras del ángel de Jehová una y otra vez, ser dirigidos, ser guiados por el ángel de Jehová durante su peregrinar hasta llegar a la tierra prometida. Ahora bien, la bendición incluye también un lugar, es decir, la tierra que Dios había prometido. En el verso 23, el texto continúa diciendo, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Este lugar del que habla Moisés, ese lugar es la tierra que Dios había prometido para que Israel pueda descansar, reposar. En Génesis, en el capítulo 15, versos 18 al 21, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, ¿diciendo qué? La promesa de cuál? La tierra prometida para su descendencia. Ahora, esta tierra no está vacía, sino que tenía habitantes. ¿Quiénes eran estos? Eran los enemigos de Israel. Eran pueblos paganos. La Biblia los describe como el amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo, el heveo y el jebuseo. No vamos a entrar en detalles acerca de estos pueblos, pero podemos ver de que estos pueblos son paganos, son idólatras, politeístas. Y sí debemos notar que estos pueblos eran también parte del reino de las tinieblas, descendientes de Caín, que se oponen no solamente a Dios, sino también a su reino, a su pueblo. Era como si Dios estaría llevando a su pueblo a una manada de lobos. La pregunta es, ¿no hubiera sido más fácil o no hubiera sido fácil
que la tierra esté vacía para que Israel pueda entrar sin ninguna dificultad, sin ningún impedimento, hubiese sido quizás más fácil en la lógica humana. Sin embargo, no fue así. Este es el plan que Dios diseñó, que tenía preparado. Algo más, no solamente de poseer la tierra sin ninguna dificultad, sino que también la promesa está de que Dios destruiría a aquellos quienes habitan en este lugar. Al pagano, al pueblo idólatra, al pueblo que se opone a Dios y a su pueblo, a su reino. Y nosotros podemos ver en el libro de Josué cómo Dios destruyó a estos pueblos paganos. Estas son las recompensas de Dios. Primero, una advertencia al pueblo a no ser rebeldes como lo fueron en Egipto, pero por otro lado también la recompensa o las bendiciones por escuchar al ángel de Jehová, seguirlo a él, depender de él, siendo guiados por el Señor, hasta que los lleve a la tierra prometida. Es una promesa que Dios hizo, que solo Cristo era capaz de cumplirlo en su pueblo. Así que podemos ver cómo el ángel de Jehová es la dirección y el que guía a su pueblo, y podemos ver las serias advertencias de Dios y las bendiciones de Dios para su pueblo. Ahora, podemos aplicar algunas enseñanzas de este pasaje para nosotros. ¿Cómo nosotros vemos a Jesús en este pasaje? El texto es muy claro. Hasta el momento fue Moisés a quien Dios había escogido para guiar a su pueblo, a Israel, sacarlos desde Egipto y llevarlos hasta la tierra prometida o llevarlos hasta el Sinaí. Y aunque Moisés continuaría dirigiendo al pueblo de Israel, sin embargo, Dios mismo se provee de alguien mayor a Moisés, superior a Moisés. Se provee del ángel de Jehová, a Jesús. En nuestro pasaje, el ángel de Jehová es Jesús. Él es el verdadero profeta. Él es el verdadero quien guía verdaderamente al pueblo de Israel. Jesús es el verdadero guiador, el guardador, el protector de su pueblo, de sus hijos, el que los lleva hasta introducirlos a la tierra. Es una promesa que Dios hizo, de manera incondicional. Él se proveyó, fue iniciativa de Dios y no fue la iniciativa del pueblo de Israel o del hombre. Así que si Dios se provee de alguien mucho mayor a Moisés, si Dios se provee de un guardador, de un protector, de alguien que iba a guiar a su pueblo, pues no fallaría en su propósito. En este pasaje podemos encontrar a Jesús como alguien superior a Moisés, como el verdadero guiador, el protector, el guardador de su pueblo, el guardador de su iglesia. ¿Cómo nosotros podemos ver entonces a Cristo en la iglesia? Podemos ver, hermanos, si Israel peregrinaba camino a Israel, camino a la tierra prometida durante 40 años, la iglesia de nuestros días es una iglesia también que peregrina a la tierra prometida. La iglesia es una iglesia también que espera la tierra que Dios está preparando para cuando Él vuelva. Al igual que Israel fue una nación que se estaba preparando para conquistar la tierra prometida y destruir a los cananeos, de la misma manera también Israel es una iglesia que milita, es una iglesia que lucha contra el reino de las tinieblas, no contra cuerpo, no contra personas, no contra sangre y carne,
sino contra el reino espiritual, la tentación, el pecado, el reino de las tinieblas. Pero ahora no es una nube ni una columna de fuego quien nos guía a esta tierra, sino es el Señor Jesucristo. Es Él quien nos guía, quien guía a su pueblo, morando en el corazón de su iglesia, llevándolos, fortaleciéndolos por medio de su Santo Espíritu, obrando en el corazón de su pueblo, de su iglesia, con mayores bendiciones, mayores promesas que Israel. ¿Cuánta razón hay para que nosotros seamos fieles, leales en obediencia a Dios por lo que hizo en favor de su pueblo? Guiándonos por medio de su palabra, haciendo uso de aquellos medios de gracia que nutre y fortalece el alma de aquellos quienes los ejercitan, la iglesia, al congregarse, al orar, en la lectura bíblica, en el estudio de la palabra, con todo aquello que es para nuestra santificación, el uso adecuado de nuestros dones que Dios nos ha dado, todo aquello que es para el avance de su reino. Dios nos ha provisto de todo esto y nos ha provisto a Cristo, quien nos guía y nos lleva hasta introducirnos a la tierra que Dios está preparando. Amada iglesia, aunque somos nosotros quienes luchamos contra el reino de las tinieblas, pues Él nos ha llamado para esta misión, para luchar. Sin embargo, no estamos solos. Es Cristo luchando por nosotros contra el reino de las tinieblas. Es Él quien está en favor de su pueblo, de su iglesia, delante de nosotros. De esta manera, Él nos garantiza la victoria de su pueblo en este peregrinar. Así es, nosotros somos peregrinos en este mundo y estamos rumbos a la tierra que Dios nos ha prometido. Estamos yendo a la ciudad celestial. Si obedecemos sus mandamientos y nos esforzamos en serle fiel en Cristo por lo que Él hizo, viviremos de cerca las bendiciones espirituales que recibimos en Él. Pero si hacemos lo contrario, como en el pasaje encontramos, veremos disciplinas, juicios temporales. Por tanto, hermanos, si en verdad prestamos atención a las palabras del ángel de Jehová, si en verdad presentamos nuestros oídos atentos a las palabras de Cristo, entonces verdaderamente Él nos bendecirá conforme a su voluntad, conforme a sus riquezas, conforme a sus tiempos. Él lo hará en favor de su iglesia, por amor a su iglesia. Esta es una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dejado en medio de un mundo lleno de maldad, en el que el malo se corrompe más y aflige a la iglesia. ¿Cómo nosotros vemos a Cristo en la tierra prometida? El texto nos los dice. Canaán es la tierra prometida y es un tipo, una sombra de la nueva creación. Cielo nuevo y tierra nueva. Es eso. Jerusalén, la Jerusalén celestial, la tierra prometida, nos enseña el reino de Cristo en su plena consumación. Cuando Cristo vuelva, entonces Él traerá este reino en su consumación. Así que Él es nuestro reposo, amada iglesia. Él es nuestro descanso eterno. Él es nuestro Señor. ¿Pueden notar el paralelismo de la historia de Israel y la iglesia? Israel peregrinaba en el desierto rumbo a la tierra prometida. La iglesia también peregrina rumbo a aquella ciudad celestial, la nueva creación, los cielos nuevos, la tierra nueva. Y así como Cristo era quien guiaba a Israel para entrar a la tierra prometida,
así también Cristo, con mayores bendiciones, con mayores promesas, pues Él es el fiador del nuevo pacto, pues entonces Él nos guiará hasta introducirnos a la ciudad celestial. Estas son las promesas y las bendiciones que se aplican únicamente a la iglesia, a nosotros. Y esto no es suficiente para que nosotros seamos fieles, obedientes en nuestro peregrinar en este mundo hasta que Cristo vuelva y nos lleve con Él y disfrutemos de su presencia y de su reino eterno. Claro que lo es. Nosotros debemos evitar la vida de Israel durante los 40 años en el desierto, viviendo lleno de en rebeldías contra Dios, en rebeldía de aquel quien los guía, en contra de quien los guiaba. Nosotros tenemos mayores bendiciones para poder obedecer sus mandamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo no serle fiel a Él en este peregrinar hasta que Él vuelva por su iglesia, por su pueblo? ¿Cómo nosotros podemos ver a Cristo también tratando con aquellas personas que aún habiendo escuchado de Él, no lo siguen, no acuden a Él porque Él es el guiador? Miren lo que dice el verso 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Yo haré destruir aquellas personas que se oponen o aquellas personas que habiendo oído el mensaje de Cristo y no acuden a Él en arrepentimiento por sus pecados, pues todos ellos son los cananeos, son cananeos. El pasaje que describe en el verso 23 son todos aquellos que se oponen a Dios, se oponen a Cristo y a su reino, pues de ellos se dice que Dios traerá juicio y los destruirá a todas aquellas personas, a menos que ellos puedan acudir a Cristo y su mensaje, y puedan ser rescatados de este mundo, de este reino que está perdido en las tinieblas. Estamos rodeados de maldad. El pecado aflige, el pecado daña, corrompe más y más al hombre y aflige al pueblo. La tentación y el pecado aflige el corazón de su pueblo, pero ¿saben qué? Un día, cuando el Señor vuelva por su iglesia, todo esto terminará. El pecado será destruido, el malo será destruido, el reino de las tinieblas, Satanás y sus demonios serán arrojados al lago de fuego y serán separados y serán destruidos, y Dios hará justicia y juicio por amor a su nombre, porque Él es justo, pero también por amor a su pueblo, por amor a sus escogidos. Por tanto, aquellos que escuchan este mensaje, no tardes en acudir a Él. Hebreos lo dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar para que el Señor guarde estas palabras en nuestro corazón. Guarde estas palabras para meditarlas y poder acudir a Él siendo fieles, leales y obedientes, porque Cristo hizo esto en favor de su iglesia. Oremos. Padre Santo, gracias te damos una vez más por permitirnos abrir tu palabra. Tu palabra nos exhorta y nos lleva a renovar nuestra fe, nuestro amor, nuestro llamado, de que somos llamados a hacerte fiel, a servirte a ti,
a darte la gloria por lo que hiciste, por separarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de tu Hijo amado. Gracias, Señor, te damos porque tenemos a alguien quien nos guía. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro guardador, nuestro protector, nuestro guiador. Y con seguridad nosotros llegaremos donde Él está. Y podemos darte la gloria por las bendiciones espirituales que recibiremos en Él. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Permite a tu iglesia guardar estas palabras de exhortación para que puedan ser fieles a tus mandamientos y no caigan en juicios temporales como vimos en las advertencias. No seamos un pueblo rebelde, Señor. Ayúdanos en este peregrinar. Esperamos tu venida, Señor. Esperamos para que nosotros podamos estar delante de ti sin ningún impedimento, sin ninguna barrera, sin pecado que aflija a tu iglesia. Y Señor, también te rogamos que puedas tener misericordia de las almas perdidas. Salva, Señor, aquellas almas que aún se oponen a tu reino, se oponen a Cristo. Ten misericordia de ellos, del hombre malvado. En Cristo Jesús, en su nombre oramos. Amén.